El 2 de abril de 2017, el señor Cruz Cepeda Contreras celebraba en casa con su familia el cumpleaños 67 de su esposa Catalina. Habían preparado comida especial, convivían con sus hijos, hijas y nietos. Estas fotos muestran el momento preciso antes de partir el pastel, pero no llegaron al postre, porque la noticia de una pelea de jóvenes, entre los que se encontraban sus sobrinos, a varios kilómetros de distancia les quitó la tranquilidad. No solo esa tarde, sino que les cambió la vida para siempre. La familia vive en Villa Victoria, Estado de México, un municipio rural y muy cerca de la presa del mismo nombre. La principal actividad económica del lugar es la pesca y la ganadería, actividades que el señor Cruz realizó desde joven. También es albañil, oficio que aprendieron sus hijos y que les permitió construir sus propias casas. Él es el que iba a traer los pescados, pero pues ahorita, mientras que Dios a ver qué dice, pues ya seguirá yéndose otra vez. Él aquí pues no más tenía él un caballito, lo sacaba y lo llevaba al campo a amarrar y a comer. Catalina Felipe Francisco es esposa del señor Cruz. En agosto cumplirían 50 años de casados y comenta que esta etapa ha sido la más difícil de sus vidas. Lo que le digo a mi esposo, lo que no pasamos cuando éramos chamacos, lo estamos pasando ya ahorita. Sí. Como te decía, era cumpleaños de la señora Catalina cuando su sobrino llegó a la casa herido y contó que en el campo de fútbol, a varios kilómetros de distancia, una pelea entre los equipos no terminó bien. Cruz lo llevó al hospital para que lo atendieran. En septiembre de ese mismo año fue detenido. Lo acusaban de haber matado a un joven el día de la pelea entre los equipos de fútbol, lo cual era imposible porque él se encontraba celebrando a su esposa. Con desconcierto, Cruz acudió al Ministerio Público y debido a la falta de pruebas salió en libertad. No pasó del susto, el coraje y la indignación. Pero el susto no quedó ahí y de hecho no era nada en comparación con el infierno que les tocó vivir casi 2 años después. El 3 de junio de 2019, policías irrumpieron la casa del señor Cruz, quien ya tenía 69 años, y con un operativo extravagante y sin el menor protocolo, sin presentarle una orden de aprehensión ni explicarle sus derechos o por qué lo buscaban, lo detuvieron y se lo llevaron. Terminó en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde permanece hasta el día de hoy. No, pues le digo que estábamos acá. Esta mesita, pues sí, si la persona si hablara, ella le decía la verdad. Estábamos ya, mi hija ya ahí venía llegando y ya íbamos a hacer almorzar. Cuando vimos que mi chamaco lo traían correteando de allá de la carretera, un judicial. Pero él gritaba que su papá se fuera. Pero su papá dijo, no, pues yo no tengo ni por qué correr, dice, porque yo no debo nada. Y no quiso irse su papá. Mi esposo no se lo llevaron luego, hasta la segunda vez se lo llevaron. Pero él no quería salir de la casa. Él dijo que no, que porque él no había hecho nada. Ay, no, yo sentía que me moría en ese instante. Porque pues yo nunca, de él estuvo chamaco, nunca sufrimos de eso. Nunca. Por eso ahora me sentí mal. Me sentí mal y todavía me siento bien mal. De acuerdo con la carpeta administrativa que presentó Eloy López Martínez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios del Valle de Toluca, Estado de México, para cumplimentar su traslado al penal, refiere que Cruz Cepeda le lanzó una piedra de 25 kilos a la cabeza al joven y luego, junto con sus cómplices, lo golpearon hasta que perdió la vida. Y ya, así de sencillo y absurdo. A 2 años de que esta persona murió, se sigue acusando sin pruebas al señor Cruz, un adulto mayor, de haber cometido un homicidio calificado y sin mayor cuestionamiento de nadie, ni acción por parte de su defensa, fue trasladado al penal de Santiaguito, en donde después de 8 meses, en un proceso lleno de irregularidades, el juez le dicta una sentencia de 47 años de prisión. 47 años de prisión. Es decir, el señor Cruz saldría de prisión a los 117 años
le queda esperar morir en ese penal por un delito que no cometió. Que sabemos que la gran mayoría de las personas en prisión son personas pobres, de escasos recursos, porque son los que llegan allí, los que no pueden defenderse, los que no tuvieron un buen abogado, los que no tuvieron para sobornar a la policía, al Ministerio Público o al juez. ¿Te parece injusto el caso y que esto no puede pasar? Pues sí pasa, todos los días a miles de personas, y más cuando no tienes los recursos suficientes para defenderte. Algo triste, que no, ahora sí, como digo yo, entre mí dijo, nunca hubieran hecho eso, que se llevaron la cabeza de la casa. Y no era eso, porque él no hizo nada. ¿Cómo va a pagar el justo? Como dice ese, justo por pecador no se paga, porque él sabe, como dice, Diosito sabe que yo nunca yo no hice nada, yo porque me tienen aquí. Pero la señora se aferra que sí, que sí. Tratemos de desmenuzar un poco. ¿Qué pasó y por qué el señor Cruz está hoy en día todavía en prisión? Empecemos por la defensa. ¿Quién acompañó al señor en este proceso? Ante la desesperación, contrataron a un abogado particular, el licenciado Ulrich Dagoberto Torres Pulido, quien de entrada les cobró 200,000 pesos para sacar lo más rápido posible a su papá. La familia nos cuentan cómo pudieron, entre todos hicieron el esfuerzo para tener esa cantidad, pero el abogado no sacó a su papá. Si nos metemos al tema de la defensoría, tanto pública como privada, es otro punto que lamentar. De acuerdo con el diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México, de la organización Reinserta, el 45% de las personas privadas de su libertad califican con 0 el desempeño de su abogado defensor. 0. Y de paso este dato, las mujeres suelen pagar montos más altos que los hombres por su defensa. Mientras que ellos en promedio gastan 100,000 pesos, ellas gastan un 50% más en promedio, hasta 155,000 pesos. Pero bueno, regresando al punto, no solo no fue suficiente que no hubiera pruebas en contra del señor Cruz, que la mujer que lo acusa, la mamá del joven que murió, reconoce no tener pruebas en su contra y que su detención y el proceso no se haya llevado como se debe, sino que además ni el abogado ni el juez pusieron sobre la mesa la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra por ser un hombre de casi 70 años de edad, con dificultad para caminar y con problemas auditivos. En México, el 67% de las personas privadas de su libertad considera que en su amparo no se señaló claramente la violación a sus derechos humanos. El 65% consideró que no se argumentó con claridad que el proceso no se llevó a cabo conforme a la ley. También el 65% dice que su defensor o defensora no explicó el contenido de su amparo directo. El 63% también dice no haber recibido una explicación clara sobre el contenido de su apelación. Y por último, el 54% piensa que su abogado o abogada no explicó cómo en su proceso no se siguió la ley. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores especifica que se considera a una persona adulta mayor a la que tiene 60 años o más. Sin embargo, ni las legislaciones nacionales ni las locales en materia penal se encuentran armonizadas en cuanto al rango de edad para esta población, lo que limita la eficiencia de su atención. Hay que destacar que no se cuentan con datos actualizados ni completos de esta población dentro de los centros penitenciarios. El último dato público corresponde a 2017 y señala que a nivel nacional hay 5,846 personas mayores privadas de la libertad, de las cuales 234 son mujeres. De acuerdo con la familia, además del primer pago de 200,000 pesos, también se les cobraba para acudir a las audiencias, en las que poco o nada se avanzaba, porque se cancelaban, no acudía el Ministerio Público, no había pruebas en contra del señor Cruz y por lo tanto tampoco habría materia sobre qué hacer las audiencias. Y de todo esto el juez ni sus luces, no hacía más que decretar recesos o posponer los encuentros. Nos llaman allá, que sí, que se va a hacer. Y ya cuando estamos allí, pues que ya no llegó uno, ya no llegó otro. Pues yo me imagino que eso no está bien. Nosotros nunca hemos quedado mal. Nosotros siempre vamos. Aunque le digo a mi hija, aunque yo consiga por ahí 100 pesos, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. No es igual que me vaya yo y pregunte, ¿qué te dijeron?
No hay más que yo lo oiga por mis propios oídos, que es lo que le van a decir a mi esposo. Mientras tanto, la familia se las arregla como puede para ir a las audiencias y a las visitas los días sábado. De ahorita de pasaje son 150, de ir y venir. ¿Cuánto? 150. Más aparte lo que yo le llevo, le compro para llevarle de comer. Y más aparte lo que le dejo. Pues cuando no llevo mucho dinero, pues le dejo nada más 200 pesos, 150. Y ya le voy a dejar otros 50, pero dice, no, mejor llévatelo para tu pasaje o para que te compres algo de comer. Ruido en la Red tuvo oportunidad de platicar con el señor Cruz al interior del penal de Santiaguito. Es un hombre alto, de 1,70 aproximadamente. El día de la entrevista se le veía más enojado que triste. Indignado, nos contó de propia voz la historia y la manera tan absurda en que terminó en un penal. Dígame qué sentido tiene todo esto. Es una tontería por donde se le vea. No puede ser posible que yo esté aquí, porque yo no maté a nadie. Dios sabe que no lo hice. Si lo hubiera hecho, le digo a mi esposa, pues ya, lo reconozco y merezco estar aquí. Y yo les diré incluso a ellas, a mi esposa y a mis hijas, que no vinieran porque merezco estar aquí por menso, pero no fue así. ¿Cuál ha sido la posición del juez durante el proceso al no haber pruebas?, le pregunté. Cuando por fin se presentó el Ministerio Público a la audiencia y la señora que me acusa, esta reconoció que no nos conocíamos y que no quería nada, que solo justicia. Prácticamente reconoció que yo no había sido, pero el juez, en vez de pedir explicaciones sobre ello, solo postergó la audiencia para que consiguiera pruebas en mi contra y poder seguir el proceso. Todo han hecho mal y prácticamente estamos solos mi familia y yo. El abogado no nos dice nada. Nada de lo que hace funciona y mientras tanto pasan aquí los días y las noches y es un infierno. Con un nudo en la garganta, siempre a punto de explotar en llanto, contó detalle a detalle la detención y las injusticias. Dice que no le tratan mal adentro porque es el abuelito, hasta cierto punto lo respetan, pero dice que el dolor de sus pies y la pérdida de la visión y el oído se va agudizando cada vez más. Consciente del proceso, da a notar que sabe de política y platicó de cómo se las vio difícil el PRI en las elecciones pasadas, tanto a nivel federal y local. Yo estuve metido también en la política y me tocó ver lo peor, o creía que era lo peor hasta que terminé aquí. Y la ejecución penal, esa super herramienta que tienen las personas en prisión para garantizar sus derechos, estén o no sentenciadas, y de la que te contamos en el primer video, bueno, pues el abogado desconoce totalmente su existencia y los derechos a los que tiene el señor Cruz por su edad. Y si la conoce y no hace nada, ¿qué es peor? La Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 146, determina que una persona adulto mayor puede solicitar la preliberación. Eso es algo de lo que contempla la ley. Y también, bueno, puede obtener otros beneficios, ¿no? De los que la ley dicta, digamos, no están limitados a que puedan acceder a algún beneficio penitenciario. Pero ser una persona adulta mayor no es el único criterio que se debe considerar por la autoridad, sino también el problema que tiene para caminar debido a enfermedad, la pérdida del oído e incluso la visión por la edad, lo cual nos lleva a preguntarnos por otro sector de la población penitenciaria. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Al igual que el resto de los grupos de población vulnerable en las cárceles, de las personas con discapacidad poco se sabe, ya que no existe un registro y no hay información pública sobre cuántas hay y cuáles son sus necesidades específicas. Yo creo que faltan muchas cosas en este país, ¿no? Por un lado, el tema de la identificación. Creo que hoy en día pasan muchas personas por un proceso penal sin ser identificadas. No existe para nada dentro del sistema una visión de la relevancia que tiene identificar cuando una persona tiene discapacidad para poder proponer, ¿no? Y dotarle de los apoyos y ajustes que le permitan pasar por un procedimiento con todas las garantías que cualquier otra persona. O sea, hoy en día se identifica la discapacidad, tal vez muy tardíamente, o no se identifica y la persona pasa por un proceso penal sin ningún apoyo y sin ningún ajuste, sin entender de qué se le acusa, por qué se le acusa, cuál es el tipo de sanción, si tiene alguna alternativa, si tiene derechos y cuáles son estos. Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, sean culpables o no, están viviendo el infierno de la prisión y nadie los está ayudando. Como te he contado en estos videos, las condiciones al interior de la cárcel son las peores, pero cuando las condiciones al exterior son igual de malas, ¿qué les queda? Tengo que ser corazón grande y ¿qué me queda? Y otra.
Mientras que Dios me lo mande para acá, me voy a esperar. Yo soy El Almanza y te invito a que veas el siguiente y último video de este especial, en donde te cuento cómo la cárcel y una pena llega literal hasta la cocina de las familias. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta, compartirlo y dejarnos tus comentarios aquí en YouTube o a través de nuestras redes sociales.